En una serie de predicaciones, mis hermanos, que se llama Conociendo a Dios de manera personal. Mis hermanos, esto es lo que tenemos que hacer, experimentar a Dios en nuestras propias vidas de manera personal. Y estamos, mis hermanos, en esta serie de predicaciones, pues examinando algunas de las virtudes de Dios, como se le conoce, mis hermanos. Algunas de las virtudes de Dios, estamos examinándolas, mis hermanos. La semana pasada examinamos acerca de que Dios, mis hermanos, está en todo lugar. Hace 2 semanas reflexionamos de que Dios, mis hermanos, lo sabe todo. Y el día de hoy vamos a reflexionar, mis hermanos, en que Dios tiene todo poder. Dios es todopoderoso, mis hermanos. Y esto es lo que vamos a reflexionar. El día de hoy, la predicación de esta mañana, mis hermanos, se llama El poder de Dios en tu vida. Y el enfoque que estamos tratando de entender de la Escritura, mis hermanos, sí es cómo es Dios, pero eso en qué nos atañe a nosotros. ¿Cómo es Dios? Si Dios lo sabe todo, si Dios está en todo lugar, si Dios es todopoderoso, eso a nosotros, mis hermanos, ¿qué nos atañe? ¿Cómo, mis hermanos, nos beneficia o qué bendición recibimos de esto? O, mis hermanos, ¿qué debemos entender de Dios, de esta característica, de esta virtud de Dios en nuestras vidas? Entonces, el día de hoy, en esta mañana, mis hermanos, vamos a examinar, el título de la predicación es El poder de Dios en mi vida. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito seas, mi Señor, a ti la honra, a ti la gloria, a ti todo el honor, a ti toda la alabanza. Gracias, Señor, porque nos permites examinar tu palabra y nos permites, mi Dios eterno, verla con claridad. Te pido en Cristo Jesús que el Espíritu Santo esté tomando tu palabra y, Señor, nos dé entendimiento en ella. Que tu palabra se aplique a nuestras vidas, a nuestras circunstancias personales, a la situación que estemos viviendo, mi Señor. Y queremos, Padre, en esta mañana, bendito Dios, que el Espíritu Santo tome tu palabra, la ponga en mentes y corazones y nos permitas, mi Señor, conocerte más, saber cómo estás actuando en nosotros. Pero también, Señor, después de escuchar tu palabra, concédenos en Cristo Jesús que podamos responder a tu palabra. No queremos quedarnos, mi Señor, impávidos, sino queremos responder a lo que tú nos dices en tu palabra. Obra pues en nuestras vidas, mi Señor, porque esta es la verdadera adoración. La verdadera adoración, mi Señor, es en lugar distintos a como hemos entrado a este sitio. Y esto solo es por tu palabra y por medio de tu Espíritu actuando, obrando en nosotros. Padre, para poder compartir tu palabra con mis hermanos, quiero hacerlo de una manera en que tú seas exaltado. A ti, Señor, a ti toda la gloria. Pero también quiero compartir tu palabra sin error. Ayúdame en ello también, mi Señor. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis queridos hermanos, gracias. Saben, mis hermanos, en esta semana leí que el 14 de octubre de este año va a haber un eclipse lunar o solar, mis hermanos, anular. Entonces, que será, mis hermanos, visto este eclipse de sol, sobre todo en los estados del sureste, en Chiapas, también en Yucatán, en Campeche, en Tabasco, será visto este eclipse de sol anular. Pero, mis hermanos, también el 8 de abril del próximo año, según lo que leí, mis hermanos, será muy espectacular. En nuestro país se podrá ver un eclipse de sol, mis hermanos, total, el próximo año, el 8 de abril del 2024. Al leer esto en esta semana, mis hermanos, me puse a pensar en el poder del sol. Sí, mis hermanos, allí hay una gran cantidad de hidrógeno que se convierte en helio, mis hermanos, y allí se produce una gran cantidad de energía atómica, mis hermanos, en el sol, segundo a segundo. Iba a decir minuto a minuto, no, pero es segundo a segundo. Y saben, mis hermanos, también leí que el sol produce más energía en un segundo que toda la energía que se ha utilizado
en nuestro planeta, en la historia de este mundo, mis hermanos. En un solo segundo se produce más energía, hay más poder allí en el Sol que en toda la energía que se ha producido en nuestro planeta en toda su historia, ¿verdad? Pero mis hermanos, esta es una gran cantidad de energía. Podemos ver que hay una gran cantidad de energía en el Sol, mis hermanos. Pero sí quiero decirles algo. Esa cantidad tan grande de energía que hay en el Sol, mis hermanos, no es tan grande un diseño, hubo un diseñador. En una ocasión estaba platicando con una alumna, mis hermanos, y la verdad es que yo le comentaba finalmente que se necesita más fe para no creer en Dios que para creer en Él. Después de ver toda la creación de Dios. De verdad, mis hermanos. Pero no solo en la creación de Dios, mis hermanos, se muestra su gran poder, sino también en Jesucristo, nuestro Señor. Dice la Escritura, mis hermanos, que Él vino a mostrar al Padre de manera completa, a Dios de manera completa. Jesucristo vino a mostrar el poder de Dios. ¿Y cómo lo mostró, mis hermanos? ¿Cómo mostró Jesús el poder de Dios, mis hermanos? ¿Y cómo lo sigue haciendo? Bueno, en primer lugar, en la naturaleza, mis hermanos. En la naturaleza, Jesús tenía gran poder, mis hermanos. Calmó en un árbol, mis hermanos, y el árbol se secó al día siguiente. ¿Lo recuerdan? Lo dice la Escritura. Y en otra ocasión, mis hermanos, Él convirtió el agua en vino. Tenía un gran poder sobre la naturaleza. De tal manera que los apóstoles decían, ¿quién es este? Que le habla al viento y a las olas y le obedecen. ¿Quién es? Porque tiene gran poder, mis hermanos. También Jesús demostró tener gran poder sobre la enfermedad. Gran poder, mis hermanos. En su vida el Señor Jesús sanó a ciegos, enfermos, cojos. También, mis hermanos, les sanó de diferentes enfermedades, lepra, diferentes situaciones. Una mujer que sanó de flujo de sangre también, mis hermanos, le sanó, mis hermanos. Y a veces tú y yo podemos pensar, bueno, he orado, ¿por qué Dios no me sana de esta enfermedad? ¿Por qué Dios no sana, mis hermanos, por ejemplo, aquí está nuestra hermana Silvia, a nuestro hermano Marco, de esta enfermedad que tuvo tan terrible de cáncer de páncreas? ¿Por qué sucede esto? Bueno, hay una razón, creo, mis hermanos. Creo que Dios puede hacer esto, sanarnos, sí, sí lo puede hacer. Pero también, mis hermanos, también debemos entender que Dios no responde a veces como nosotros. De acuerdo con su buena voluntad y sabe, mis hermanos, porque ve mucho más adelante que nosotros, también nuestro Señor levantó a los muertos. Mis hermanos, si ustedes ven las veces que Jesús estuvo presente con un muerto, con una persona que había fallecido, la persona fue resucitada. El hijo de la viuda de Naín, ¿no es así, mi hermana? La resucitó. El hijo también, mis hermanos, de un gran dignatario, la resucitó a la niña. Así, mis hermanos, Jesús levantó a los muertos e incluso él mismo fue levantado, resucitó. Tiene un gran poder nuestro Señor Jesucristo y además también tiene gran poder sobre Satanás. Una vez, mis hermanos, le dijo a un grupo de demonios que salieran de un hombre y entraron en un montón de cerdos. ¿Lo recuerdan este evento en la Biblia? Mis hermanos, realmente el poder de Dios es impresionante y no solo en su creación. Jesucristo vino a mostrar verdaderamente el poder de Dios y este poder de Dios, mis hermanos, está disponible para ti y para mí. El poder de Dios, mis hermanos, está disponible para todos nosotros. Y esto es lo que quiero que veamos en segundo lugar, mis hermanos, el poder de Dios en nuestras vidas. El poder de Dios, mis hermanos. Saben, lo maravilloso del poder de Dios es que Dios quiere compartirlo contigo y conmigo. Quiere compartirlo con nosotros. Dice la Escritura, Efesios
1:20, mis hermanos, del 18 al 20. Dice así, mis hermanos, en este pasaje. Efesios 1, del 18 al 20. Si quieren corregir la cita, yo puse Efesios 1:20, pero es Efesios 1, del 18 al 20. Por favor, mis hermanos, dice así este pasaje: para que sepáis cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Jesucristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Mis hermanos, este pasaje es un pasaje que tú y yo deberíamos tener mucho en cuenta en nuestras vidas diariamente. El apóstol Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia de Éfeso y le dice: oro para que ustedes sepan la increíble grandeza de su poder. Dice aquí la supereminencia, en un grado máximo, dice aquí, grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Fíjense bien la construcción, cómo está, mis hermanos, aquí de las palabras. La grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Y luego dice, según el poder, la operación de su fuerza, la cual operó también en Cristo para resucitarle, mis hermanos. Verdaderamente esto es increíble, es increíble. El mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos es el mismo poder que está disponible para ti y para mí. Exactamente el mismo poder que está disponible para nosotros, mis hermanos, que hemos confiado en Jesucristo, mis hermanos. Lo que podemos notar de este pasaje es que Él quiere compartir su poder contigo, conmigo, con todos nosotros. Cuando levanto mi vista, mis hermanos, y veo personas, veo familias, y seguramente tú también ves personas impotentes, mis hermanos. Hay muchas personas que se sienten como víctimas, quiero decirte. Son víctimas de la sociedad, son víctimas de las circunstancias, son víctimas de otras personas, son víctimas de la salud. Siempre, mis hermanos, se están victimizando y se sienten impotentes. Lo maravilloso de esto es que Dios quiere dar un nuevo poder a la vida. Dios quiere dar un nuevo poder a la vida de las personas, mis hermanos. Y hay dos áreas fundamentales en las que Dios quiere darnos poder, mis hermanos, a nosotros. Dos áreas fundamentales o principales en las que Dios quiere darnos de su poder en nuestras vidas. Primero, cuando tú estés escaso de energía, quiere darte poder para que tú comiences, mis hermanos. Muchos de nosotros tenemos algún problema con esto, mis hermanos, de vez en cuando o de cuando en cuando. Quiero preguntarte, ¿cuántas cosas buenas en tu vida has estado postergando por los últimos 6 meses? ¿Cuántas cosas buenas en tu vida has estado postergando por 6 meses o más? Piensas, algún día lo voy a hacer. Algún día voy a moverme en esa dirección. Algún día andaré ese camino. ¿Qué es lo que estoy preguntando? Déjame preguntarlo de otra manera. ¿Qué te gustaría cambiar en tu vida? ¿Estás plenamente satisfecho con tu vida, con tu carácter? ¿Verdaderamente estás satisfecho o qué te gustaría cambiar? Y la segunda pregunta es, ¿cuándo vas a comenzar? ¿Cuándo vas a comenzar a cambiar? Quizás estás paralizado por la dilación y piensas, algún día lo haré, algún día haré esto, cuando tenga oportunidad, algún día lo haré, cuando tenga el poder para hacerlo, algún día haré estas cosas. Saben, mis hermanos, el apóstol Pablo decía esto en Romanos 7:18, dice allí, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no al hacerlo. Quiero hacer el bien, quiero cambiar, quiero hacer estas cosas en mi vida, pero no encuentro la manera de hacerlo. No encuentro la manera de cambiar, no puedo hacerlo. ¿Este pasaje te describe? ¿Este versículo de la Biblia te describe? ¿Saben, mis hermanos? A mí sí, yo creo que a todos nosotros. Porque seguro
Tú quieres hacer buenas cosas, pero no puedes. Quieres cambiar tu actitud, quieres cambiar tu carácter, pero no puedes hacerlo, mis hermanos. Hay personas que están metidas en malos hábitos. No lo sé, y no sé de algunos de ustedes, mis hermanos, de verdad, pero quizás alguien ve pornografía. Quizás alguien quiere cambiar su manera de hablar, su manera de dirigirse a los demás, porque nunca es cortés, nunca es amable, siempre es áspero para hablar. Y lo quieres cambiar, pero no puedes. O quieres cambiar ese carácter o ese torbellino que está en el interior, en tu corazón, esa tormenta que ni siquiera sabes por qué está esa tormenta en tu interior, en tu corazón, y no puedes cambiarla. Mis hermanos, como dice el versículo, quiero hacer el bien, el querer el bien está en mí, deseo hacerlo, pero no puedo cambiarla. ¿Sabes, mis hermanos? Hay muchas personas que quieren cambiar cosas en su vida, cambiar cosas en su familia, cambiar cosas en su trabajo, cambiar cosas de su vida espiritual, ya no volver a tener un pecado de esa clase o cambiar un hábito, mis hermanos, si no pueden hacerlo. Esa es la condición humana, esa es nuestra condición. Pero saben, mis hermanos, hay buenas noticias. Hay magníficas noticias. Y hay buenas noticias. ¿Por qué? Porque Dios, mis hermanos, puede darnos el poder para hacer los cambios necesarios en nuestras vidas. Puede darnos eso. ¿Sabes? Dios puede hacerlo. Hay muchos creyentes y también muchas personas incrédulos, no creyentes, mis hermanos, que se conforman y dicen, pues así soy. Y no lo voy a cambiar. Se hacen las víctimas muchos. Son víctimas de la salud. Estoy enfermo y se hacen las víctimas. O víctimas de esa persona en el trabajo, en la familia, no lo sé, muchas cosas. Pero lo que sí quiero decirles, mis queridos hermanos, es que tú no puedes, pero Dios sí puede hacer los cambios necesarios en tu vida. Dios puede hacer esos cambios necesarios en tu vida. Ciertamente Dios puede hacerlos. Y esta es la buena noticia, mis hermanos. Dios puede hacer esos cambios en ti y en mí y quiere obrar en ti y en mí. Quiere obrar para hacer esos cambios, mis hermanos. Dice Filipenses 2:13, mis hermanos, porque Dios es el que en vosotros produce. Dios obra en ti, está obrando. Dios está produciendo en ti y en mí pensamientos, el querer como el hacer, el poner esos pensamientos de cambio, pero también la capacidad de llevarlos a cabo. No solo de servicio, mis hermanos, para servir a otros, pone pensamientos en nuestra mente para servir a otros y nos da la capacidad de hacerlo, sino también esos cambios, esos pensamientos. No estás conforme con algo, déjame decirte, Dios está obrando en tu vida y está hablándote a ti, a tu corazón, a tu mente. Pero también lo importante de esto, no solo habla, sino también puede darte el poder, la capacidad para hacer esos cambios, para que tú puedas seguir adelante con la vida. Dios puede hacer esto, mis queridos hermanos. Y esta es una magnífica noticia. Pero también, mis hermanos, Dios obra en nosotros cuando, mis hermanos, tenemos una segunda escasez de poder. Tenemos una segunda escasez en nosotros. No solo, mis hermanos, tenemos la escasez, mis hermanos, para empezar, para iniciar esos cambios, sino también nos da el poder para continuar esos cambios, para continuar con nuestra vida hacia adelante, para continuar, mis hermanos, a pesar de las circunstancias. ¿Sabes? Hay muchas personas que son buenas arrancadoras. ¿Qué quiero decir con esto? Inician bien, inician algo, pero después empieza gustoso el curso y después de un mes lo deja. ¿Te ha pasado?
Bueno, ese es un ejemplo, mis hermanos, solamente, pero hay otras cosas. Quizás has querido iniciar un cambio en tu vida, un cambio en tu matrimonio, un cambio en tu trabajo, un cambio en tu familia, un cambio con tus hijos, un cambio, no lo sé, en tus hábitos, en tu carácter, un cambio. Empiezas, pero luego lo abandonas, luego lo dejas, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, muchas personas son así. Pero, mis hermanos, Dios no solo quiere darnos el poder para iniciar esos cambios, sino también el poder para continuar en estos cambios, mis hermanos, para continuar. Déjenme leerles un pasaje, mis hermanos. Quizás alguno de ustedes se pueda, mis hermanos, pues relacionar con este pasaje. Dice el Salmo 6, versículos 3 y 4. En esta versión, mis hermanos, puse esta versión de la palabra. Dice allí: Señor, apiádate de mí que estoy débil, fortaléceme, pues me siento sin fuerzas y estoy profundamente abatido. Este versículo, ¿sí?, te describe. Describe tu vida. ¿Cómo te sientes en este momento? ¿Te está describiendo este pasaje? ¿Sabes, mis hermanos? Creo que este es un versículo que describe a muchos cristianos. Hay algunos que dicen: estoy verdaderamente cansado de la situación. Estoy agotado, mis hermanos, agotado verdaderamente. ¿Saben? Leí en esta semana también, mis hermanos, que un ama de casa promedio, un ama de casa, algunas de ustedes, mis queridas hermanas, caminan aproximadamente 500 kilómetros por año, estando en la casa, sin salir de la casa. Son muchos kilómetros, ¿verdad, mis hermanos? Muchos kilómetros. Y a veces uno como varón se pregunta: ¿y qué hace mi esposa todo el día? Te pregunto, ¿qué estás haciendo cuando estás cansado? ¿Sabes? Dios quiere renovar tus fuerzas. Quizás te sientas como dice el pasaje: Señor, estoy débil. No aguanto esta situación, esta circunstancia. Fortaléceme porque estoy sin fuerzas, ya no quiero continuar. Estoy desesperado, estoy abatido, deprimido, como dice el pasaje. Sí, quizás alguno está, mis hermanos, como Salomón. Dice aquí la escritura de Eclesiastés 2:11. Dice: miré yo luego todo lo que yo había hecho con mis manos, todo. El trabajo que tomé para hacer todas las cosas, y aquí que todo era vanidad. No sirve de nada, es vanidad y aflicción de espíritu y no tiene ningún provecho debajo del sol, ningún provecho. Quizás algunos se encuentran así, mis hermanos, en una crisis, pensando que he intentado todo tipo de cosas, pero no funciona. No funciona con tus hijos. No funcionan las cosas con tu salud, no funcionan las cosas con tu matrimonio, pero saben, mis hermanos, hay buenas noticias también. Hay buenas noticias. ¿Y cuáles son estas buenas noticias, mis hermanos? Son estas. Dios puede darnos el poder para seguir adelante. Dios puede darnos el poder para seguir adelante, mis hermanos, verdaderamente. Son buenas noticias, mis hermanos. ¿Han escuchado alguna vez un corredor o un futbolista, mis hermanos, o un equipo de fútbol, por ejemplo, que va jugando, mis hermanos, están agotados, pero después como que tienen un segundo aire? ¿Les ha pasado? Un corredor, un atleta, mis hermanos, agarra un segundo aire y hace cosas, mis hermanos, que no se hubiera imaginado. Bueno, eso sucede en nuestras vidas. Sucede. Dios quiere darte a ti un segundo aire para que puedas continuar. Quiere darte un segundo aire para que puedas llegar hasta el final, para que tengas esto, para que puedas continuar en esa tarea que te ha encomendado, en esa situación en la que estás, en tu familia, en tu trabajo, en lo que sea. Él puede darte el poder adicional, no solo. Eso es maravilloso. Recuerden este pasaje, mis queridos hermanos,
Isaías 40, 28 al 31. Quizás alguno lo sabe de memoria, mis hermanos. ¿Por qué no lo leemos juntos? Vamos a leerlo, mis hermanos. Dice así este pasaje. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? No desfallece ni se fatiga. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Gracias a Dios, mis hermanos. Es un gran pasaje de la Escritura mis hermanos. Y lo que nos está diciendo aquí es que Dios está dispuesto a dar el poder necesario para resistir. ¿Saben, mis hermanos? No sé qué circunstancias tú estés viviendo. No sé qué situación estés pasando en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en lo económico. No lo sé. Y quizás quieres renunciar. ¿Cómo se dice de manera coloquial? Tirar la toalla. Quisieras irte lejos, como dice el salmista. ¿Quién me diera tener alas como de paloma y huir hasta el extremo del mundo para no estar en esta circunstancia, con esta gente, con estas personas, con esta situación complicada en mi vida? Quisiera irme hasta el extremo del mundo. Pero ¿sabes? Señor, lo que promete en este pasaje, mis hermanos, el Dios que no se cansa, el Dios que no se fatiga, el Dios que no duerme, el Dios que no se cansa de nuestras peticiones, de nuestros ruegos de oración, que no se cansa de nuestro hablar con Él. El Dios, mis hermanos, que hizo toda la creación, tiene un poder ilimitado, que creó el universo, no se cansa. ¿Sabes? Esto debería ser un estímulo para ti y para mí. Nuestro Dios, mis hermanos, es un Dios todopoderoso. Y cuando tú y yo estamos agotados, cansados, mis hermanos, frustrados, sabemos que podemos acercarnos a un Dios que todo lo puede. Alguien quizás me pregunte, oye, pero ¿no dice la Biblia que Dios descansó un día después de que hizo la creación? ¿No dice así la Biblia? ¿No dice así que Dios descansó un día? Sí, mis hermanos, y lo dice, pero no es el mismo significado que nuestro. No es así, tú también, estás cansado. Que nadie te hable, que nadie te moleste, estás cansado verdaderamente. Descansamos, ¿por qué? Porque estamos cansados. Pero cuando dice la Biblia y en el Génesis, mis hermanos, que Dios, después de 6 días de labor, de crear todo cuanto existe, dice que Dios descansó, no significa que Él estaba cansado. No significa decir, ay, que ya hice toda la creación, oye, qué trabajo me costó la luna, qué trabajo me costó el sol, ahora sí me cansé. No, no significa eso, mis hermanos. Lo que significa es que Él había terminado, no había nada más que hacer. Eso es lo que significa cuando Dios descansó. No significa que estaba cansado como tú y como yo. Dice que el 7º día descansó, no, sino no había nada más que hacer. Todo lo había terminado, mis hermanos. Todo había terminado. Toda actividad creativa de Dios había terminado, mis hermanos. Dios descansó no porque Él estuviera cansado. Nunca se cansa, sino descansó allí, mis hermanos. Y lo que significa esa palabra es que su actividad creativa, su actividad creadora para crear todo cuanto existe, para crear todo el universo, había terminado. Por eso dice, todo era perfecto. Todo era perfecto y Dios se sentó a contemplar su obra creadora, mis hermanos, no porque estuviera cansado. Por eso dice el pasaje mis hermanos, los que esperan en Jehová, los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas. Él no se cansa. No es como tú y como yo, tendrán nuevas fuerzas y se levantarán como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, mis hermanos. Y lo que nos está diciendo aquí el pasaje es que Dios quiere darnos el poder para seguir adelante, para persistir, mis hermanos.
¿Qué es lo que está diciendo? Les prometo dar energía, poder para continuar a aquellos que confían en mí. ¿Dónde lo dice? Pues allí, mis hermanos. Dice, los que esperan en Jehová, los que confían en Él, aquellos que confían en Él, que confían verdaderamente en Él, mis hermanos. Así es. Pero entonces surge aquí la pregunta, y este es el tercer punto de esta predicación, mis hermanos. Sí, Dios me quiere dar su poder. Quiere darme su poder para hacer los cambios necesarios en mi vida y quiere darme su poder para que yo pueda continuar a pesar de las circunstancias. Pero ¿cómo puedo obtener ese poder? Esta predicación no estaría, mis hermanos, completa si no tratamos este punto. Y es precisamente esto, mis hermanos, precisamente esto. ¿Cómo me puedo apropiar del poder de Dios para mi vida? ¿Cómo me puedo apropiar del poder? Necesito el poder de Dios para hacer cambios. Necesito poder de Dios para vivir las circunstancias que estoy atravesando. Necesito el poder de Dios para continuar con la vida. ¿Cómo nos podemos apropiar del poder de Dios? Bueno, mis hermanos, quiero decirles 4 cosas breves. Primer lugar, mis hermanos, tú y yo tenemos que admitir nuestra falta de poder. Tenemos que admitir nuestra falta de poder, mis hermanos, reconocer esto, que no podemos, mis hermanos. ¿Saben cuál es nuestro problema más grande? Es que, mis hermanos, pensamos que todo lo podemos, que somos omnipotentes. ¿Saben? Hay algunos que nunca oran, nunca buscan a Dios y tratan de hacer las cosas por su propia cuenta, mis hermanos. Dice, algunos, mis hermanos, he escuchado, ¿para qué molesto a Dios en esta situación? ¿Para qué lo molesto? Yo lo puedo manejar. Yo puedo manejar mi asunto de negocios, puedo manejar mi asunto de familia, yo puedo hacerlo. ¿Sabes, mis hermanos? Por esta razón, algunos están llenos de estrés, llenos de tensión, llenos de ansiedad, de frustración, mis hermanos. Ese es el resultado. Frustrados, cansados, llenos de tensión y estresados, mis hermanos, con crisis en sus vidas, dándose cuenta, mis hermanos, finalmente, que no todo lo pueden. Que no todo lo pueden. Sabes, tú y yo no podemos controlar todo. No podemos, mis hermanos. Sabes, tenemos debilidades, tú y yo. Debilidades de carácter, las tenemos. Tenemos debilidades, mis hermanos, físicas. Tenemos debilidades en nuestros cuerpos. También tenemos debilidades en nuestras capacidades. Tenemos debilidades, mis hermanos, y no podemos. No podemos, mis hermanos. Y el primer paso para poder, mis hermanos, disfrutar de este poder de Dios para nuestras vidas, para continuar adelante o hacer los cambios necesarios en nosotros, tenemos que admitir nuestra falta de poder. Es decir, en otras palabras, mis hermanos, tenemos que admitir nuestra debilidad. No puedo, Señor. No puedo. ¿Qué tenemos que hacer, mis hermanos? Dice el pasaje, 2 de Corintios 12, 9 al 10, mis hermanos. El apóstol Pablo está hablando aquí, mis hermanos, el apóstol Pablo. Dice aquí el versículo, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis